Si son fans de los videojuegos, seguramente alguna vez habrán usado, o al menos escuchado hablar, de los emuladores. Que en términos simples, son aplicaciones que permiten la ejecución de programas, o videojuegos, de una plataforma distinta, para la que fueron hechas, en otra. Los hay de todo tipo, y para todo tipo de fans. Desde emuladores, para consolas de Nintendo, hasta PlayStation. Y finalmente, pasando por Xbox. Muchos de estos, hechos por las mismas empresas. Para sacarlos a la venta, en consolas más actuales. Revendiéndolos, en las respectivas tiendas virtuales, de cada generación. Pero también, muchos de estos emuladores también son hechos por los propios fans. Siendo estos mismos, los que han logrado hacer sus propios emuladores. Y así poder jugar algún videojuego que jugaron en antaño con nostalgia, en consolas más actuales. Sacando al público estos emuladores. Pero algunos otros se los guardan para sí mismos. Esto se dice fácil, pero no es para nada sencillo. Ya que lograr emular un videojuego de una consola en otra conlleva literalmente la digitalización completa del hardware original. Lograr imitar el comportamiento exacto de cada pequeño componente de una consola en código. Y luego, complementar ese código con los BIOS, y por supuesto, asegurándose que el programa resultante sea compatible con la computadora o consola. Y así pueda ser ejecutado. Es todo un trabajo de ingeniería inversa. Y sinceramente, a veces uno puede llegar a preguntarse si eso vale la pena. Porque las consolas tienen defensas muy fuertes, que inhabilitan muchas veces la posibilidad de ejecutar estos emuladores. Pero esto ha permitido que muchos fans puedan volver a jugar aquellos juegos que tanta nostalgia les producen. O incluso, conocer nuevos juegos que no habían jugado antes. Y sinceramente, los emuladores no son nada nuevo. Desde finales de la década pasada empezaban a salir estos emuladores. Sinceramente, muchas veces estos tenían fallas. O tenías que pagar para desbloquear todas las funcionalidades. Y como todo producto digital, pueden ser perdidos. Y el día de hoy, les contaré en específico sobre un emulador que si son ávidos fans de Nintendo, de la vieja escuela, seguro que les trae recuerdos. En 1996, Alex Krasipsky, conocido en internet como el usuario Landy, desarrolló un emulador de la famosa y exitosa consola de videojuegos llamada Nintendo Entertainment System, o simplemente NES. Desarrollado para los sistemas operativos MS-2. Al que llamo Landines. Este emulador, que lleva el tocayo de su dueño, tuvo que competir con otros dos emuladores de NES. Que no solo presentaban grandes deficiencias, sino que también solo se lanzaron en Japón. Y ciertamente, era de esperarse. Ya que estamos hablando de los primeros prototipos de emulación que salieron al mercado. Y sinceramente, el Landines no era diferente realmente. Tenía muchos problemas, y a fin de cuentas, solo se lanzó una única versión beta al público. La llamada versión 0.1. Pero por supuesto que pese a todo esto, Landines destacó del resto, no solo por haber sido la base de NES, otro emulador, sino por ser pionero en la inversión de un formato propio, que incluso a día de hoy sigue siendo usado. El llamado formato NES, que llevan los ROMs. Por supuesto, este emulador marcó la historia de los videojuegos. Pero ¿qué llevó a todo esto? Pues les contaré la historia. Krasipsky ya había estado trabajando en su emulador Landines. Y decidió lanzar una versión beta al público. El 8 de septiembre de 1996. Bajo un nombre que sinceramente preferiría no pronunciar. A decir verdad, este fue solo un primer vistazo. Ya que el emulador se encontraba en una etapa muy temprana de desarrollo. Y de hecho, solo podía ejecutar algunos juegos de cartuchos simples del chip MC1 y con fallas de sonido y de gráficos. En cuanto al formato utilizado para la emulación, se hizo uso del arcaico PRG/CHR. Y pese a que nunca se llegó a sacar una nueva versión, Krasipsky llegó a comentar que la fecha oficial de lanzamiento del emulador se llevaría a cabo en algún punto del final de la década de 1990. Sin embargo, en algún punto del desarrollo,
Marat Faisuyi, quien ya había estado trabajando en el Game Boy virtual, Colem, y los emuladores FMSX. Se contactó con Krasivsky y le ofreció ayuda con su emulador. Esto concluyó con la modificación del código fuente de Landines, que corrigió muchos de los errores, arreglando los controladores de la CPU y los comandos. Y lo mejor de todo fue que el 85% de todo el catálogo de la NES pasó a ser compatible con Landines. A pesar de que ambos estaban asociados, Mara decidió separar las modificaciones y mejoras que le hizo a Landines y las convirtió en su propio emulador de Nintendo, al que llamó iNES, que salió en 1996, separándose así de Krasivsky, quien continuaría con el desarrollo de su propio emulador por su parte. Pero como ya había mencionado antes, incluso desde la década pasada, la Internet se usaba para vender. Fue por ese motivo que iNES se lanzó como un shareware. Esto es, una pequeña muestra de un software que se lanza al público antes de pagar por la versión completa. Una demo, básicamente. Marat siguió actualizando su emulador durante un tiempo, llegando hasta la versión 0.7. Punto en el que Marat decidió convertir completamente su emulador en un producto comercial que salió a la venta con un precio de $35. Este fue el emulador que estandarizó el formato .NES. Y sinceramente, pese a todas las actualizaciones que se le hicieron a este emulador, iNES tenía bastantes problemas. La emulación era muy lenta, y ni siquiera era posible reproducir el audio de los juegos, debido a que esta función estaba reservada para la versión de paga. Ciertamente, este emulador tenía problemas. Pero, en un momento nostálgico. Así como Marat le ofreció ayuda a Krasivsky años atrás. Ahora era Krasivsky quien le ofrecería ayuda a Marat, ofreciéndole un código que incorporaría Game Genie a iNES, poco antes de que este mismo llegara a la versión 0.7. En caso de que se lo pregunten, el Game Genie fue una serie de cartuchos que permitían hackear videojuegos de la Mega Drive y de la Genesis. Este producto fue diseñado por Codemasters y distribuido por Camerica y Loeb. Pero regresando al asunto, les había comentado antes que Krasivsky seguía trabajando en su emulador. Pues bien, así lo hizo, llegando a prometer que Landines tendría soporte para Game Genie, un mejor audio y más características que no ofrecía el iNES. Pero había una verdad, y esta era que ni Marat ni Krasivsky eran los únicos que trabajaban en la emulación. En esa época se llegó a lanzar al mercado el NES Tickle versión 03, un emulador gratuito de NES reconocido por su innovación y versatilidad, sumado a más emuladores de este tipo, bastante completos y gratuitos, hicieron que Krasivsky perdiera el interés y dejara de lado a Landines, y que el público en general ya no le prestara atención al iNES de Marat. Ciertamente, el desenlace de esta historia puede llegar a ser inesperado. Pero lo cierto es que Krasivsky también le llegó a ofrecer el código que desarrolló y que tenía soporte Game Genie a los creadores de NES Tickle. Debido al abandono de su inventor, Landines quedó cada vez más y más en el olvido, al punto en el que se perdió, llegando a ser considerado lost media. Hasta que el 30 de junio del 2020, el usuario archive.org, Shibasau, subió una ISO del programa Hackers Chronicles. Ni el mismo archive.org se dio cuenta que el archivo tenía una copia de Landines. Sin embargo, esto pasó desapercibido hasta el 5 de enero del 2023, cuando el usuario Wadwi Hipsor se percató de esto. Y haciendo uso del sitio web Diskmaster de Jason Scott, anunció su hallazgo. Y así, se logró recuperar a Landines. Y esa fue la historia de Landines. Espero que hayan disfrutado el video, que estén bien. Me despido.